Muchas gracias, doctor, por su presentación, con elogios inmerecidos como usted acostumbra. Y a ustedes de verdad muchas gracias por venir y al comité organizador por invitarme a dar esta segunda conferencia que espero cumplamos al final el objetivo. El objetivo de esta conferencia es tratar de hacer conciencia y de que todos nos alineemos en la definición del embarazo a término, una nueva definición que hay basada en algunas evidencias. Vamos a hacer un breve recuento histórico de la determinación de la edad gestacional, los métodos que se han utilizado. A finales de los 50, la edad del embarazo se expresaba en meses. Posterior en el 70, entendiendo que esta terminología era muy indefinida, comenzamos a expresar la edad gestacional en semanas y ahí interviene la OMS con algunas definiciones que simplemente le vamos a recordar más tarde. Sin embargo, el advenimiento de la ecografía y el mayor conocimiento de la fisiología, crecimiento y desarrollo fetal nos ha llevado a ser un poco más precisos con el asignamiento de la edad fetal. Una situación similar ocurrió con el otro indicador de edad fetal que utilizamos hace mucho tiempo, que era la altura uterina. Todavía existe en algunos libros del siglo anterior la altura uterina para asignar edad gestacional, pues obviamente ese concepto ya es anacrótico y la altura uterina hoy en día solamente se sirve como un indicador clínico muy bueno de evaluar crecimiento fetal y alteraciones en el crecimiento fetal, bien sea macrosomía o restricción en el crecimiento o en el volumen del líquido amniótico. Sin embargo, el obstetra hoy necesita saber con más precisión la edad fetal al momento de tomar algún tipo de decisiones de interrumpir o continuar una gestación. Como les decía, la OMS en el 2004 designó 3 grandes categorías para edad gestacional, en el cual pretérmino, el término 37-42 semanas y el postérmino. Esto se comenzó a usar desde el 2004. El postérmino, debido a que tenía mucha morbilidad, entre ellas este síndrome de Clifford, que es un síndrome de restricción intrauterina y que el feto sigue creciendo, pero se restringe, empieza a consumir grasa, etcétera. Ese síndrome de posmadurez y al gran trauma que se genera por la macrosomía fetal, es decir, unos restringen el crecimiento y otros siguen creciendo después de la semana 42. Entonces, en el 1992, en el New England Journal de Medicina, apareció una sugerencia que todos la seguimos hasta la fecha, que es inducir a la semana 41. Entonces, el problema del postérmino ya prácticamente desapareció porque nadie deja pasar los embarazos de 41 semanas, máximo 42. Entonces, el problema del postérmino no vamos a mencionarlo más, eso ya es más recuerdo que presente. El otro lado de la flecha es el pretérmino, ¿no? El pretérmino que pues ha tenido también algunas subdivisiones, como algunos hablan pretérmino tardío, el que está cerca del término, etcétera, etcétera. De eso no nos vamos a ocupar porque vamos a hablar exclusivamente del embarazo de término, que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hasta la fecha o hasta el año pasado, se utilizaba la palabra término para indicar los fetos que ya habían alcanzado la madurez y que podían nacer sin problemas, según ellos, en estas 5 semanas, de la semana 37 al 42. Sin embargo, si nosotros observamos, esto es muy variable, ¿no? Si observamos, por ejemplo, la semana 37, ¿no? Cuando es el término, pues miren ustedes, la dispersión es muy amplia, ¿no? Entonces 5 semanas es demasiada amplitud para nosotros considerar un embarazo de término. Entonces comenzaron, y todos lo observamos, ¿no?
embarazos de término que comenzaron los obstetras, los colegas, a interrumpir embarazos cuando llegan a las 37 semanas porque ya habían alcanzado la madurez. Y ese fue un artículo que salió también en un journal de pediatría donde ellos afirmaban que el embarazo, el término se alcanzaba a las 37 semanas, y eso cundió en todo el mundo, y mucha gente todavía tiene ese concepto, de que el término empieza a las 37 semanas. Algunos que son un poquito así como de la edad mía, tal vez recuerdan unas polémicas que yo he tenido en algunos congresos, en un congreso de estos de perinatología, porque un colega muy ilustre decía que él todos los embarazos los terminaba a las 37 semanas, porque ya estaba el término y si caía viernes, él los inducía con misoprostol para pasar el fin de semana tranquilo. Pero todos los que hacemos obstetricia vemos que esos feticos de 37 a 38 semanas con mucha frecuencia van a la unidad de cuidado intensivo o quedan en observación por taquipnea transitorias. Obviamente no presentan la patología que presentan los prematuros, pero sí hay taquipneas transitorias, síndromes de mala adaptación, ¿no? Entonces comenzaron a aparecer trabajos en los años recientes en los cuales muestran que estos feticos tienen alguna morbilidad. Y yo les voy a presentar un trabajo publicado, hay un par de trabajos publicados en el 2009, ¿no? en los cuales ellos describen una morbilidad a corto plazo, síndrome de dificultad respiratoria, ventilación mecánica, necesidad de ventilación mecánica e ingreso a la UCI. Y ellos ven cómo, esto es un resumen de estos trabajos, ellos ven cómo cuando el feto nace a las 37 semanas, aproximadamente el 16% de los neonatos tienen algún tipo de morbilidad, entre estas. Como cuando nace después de la semana 38, la morbilidad baja del 16% al 6%, en general, entre 38 hasta las 41 semanas. Y este es un resumen de estos trabajos. Mortalidad neonatal. En un journal de pediatría del 2009 aparece como la tasa de mortalidad neonatal a la semana 37 es de 0.66 por 1000 nacidos vivos. Y en Estados Unidos entre el 55 y el 2001, estos son 6 años que ellos evaluaron. En cambio, a los que nacen a la semana 39, ¿no?, esta mortalidad neonatal baja a la mitad, de 0.66 por 1000 a 0.33 por 1000. Y los que nacen entre el 39 y 41 también prácticamente es lo mismo. Entonces ya con estas cifras tan gruesas se comenzó a cuestionar todavía si la edad fetal, el término, habría que correrlo de 37 a la semana 39. Lo mismo las tasas de infección neonatal y muerte súbita infantil también disminuyen con el incremento de la edad gestacional en el embarazo de término. En el 2009 aparecen artículos que hablan que los resultados a las 37 y 38 no son tan buenos como los que mencioné ahora, como a las semanas 39 y 40. En el 2011, ¿no?, en este artículo en la revista Verde de la especialidad, sugieren a los médicos llevar los partos o cesáreas electivas hasta la semana 39. En el 2013 aparece un artículo en JAMA en los cuales hacen unas recomendaciones para redefinir cuándo es que comienza el término del embarazo. Y aparece este artículo, JAMA en el 2013, que es un artículo, una revisión, comité de opinión, en un grupo de trabajo de la Sociedad de Pediatría, el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, donde ellos aconsejan una nueva clasificación para el embarazo de término, subdividiéndolo en 3: término temprano, que coge 37 y 38 semanas, término completo, que coge 39 y 40 semanas, término tardío, que coge 41 semanas, y el postérmino por encima de las 42.
Esta es la clasificación de ellos, que pues sobre esto ya hay trabajos más recientes que le dan, convalidan este tipo de clasificación. Y muestran en general que la mortalidad infantil es menor cuando se sobrepasa las 39 semanas y hasta la 41. Y la morbilidad neonatal entre 37 y 38 semanas es mayor que entre 39 a 41 y entre 41 y 42 semanas. Basado en eso, nosotros hicimos un estudio que está por publicar en Cali, en la Clínica Universitaria Rafael Uribe Uribe, en la cual analizamos, es un estudio observacional retrospectivo de todos los recién nacidos de término, ¿no?, en el 2013. Analizamos 502 recién nacidos de término y los clasificamos de acuerdo a la clasificación actual. Término temprano tuvimos 200 neonatos, término completo 254 y término tardío 48. Queremos ver si lo que se hablaba en la literatura norteamericana también se aplicaba para nosotros. Esta es la única tabla así medio compleja que voy a mostrar, ¿no? Pero estos son los resultados de estos recién nacidos. El peso, esto es el promedio de todos los recién nacidos a término, esto ya dividiéndolo en temprano, completo y tardío. Y el peso en los recién nacidos temprano, alrededor de 2.900, término completo 3.300 y término tardío 3.462. Hay diferencias estadísticamente significativas. Obviamente hay unos 300 gramos más de peso. Y 300 gramos más de peso, uno dice, no, pues eso es muy poquito, pero esa es la décima parte del peso de un recién nacido. Entonces puede ser importante. Otros argumentos, el bajo peso al nacer, si uno mira el promedio, pues era del 8%, pero en el bajo peso al nacer, en el término temprano era el 17%, mientras que el término completo y término tardío era alrededor de entre 2 y 4%. Esto es estadísticamente significativo. La talla también es diferente, hay una diferencia de 1 centímetro, puede ser sin que no tenga trascendencia, es de 1 centímetro. Entonces, les voy a mostrar un par de diapositivas de este trabajo que no lo hemos publicado. Y aquí está la estancia hospitalaria. La estancia hospitalaria, ustedes saben, es un indicador de morbilidad, porque obviamente si un niño nace bien, pues va a estar menos tiempo. Si está mucho tiempo, pues porque algo le pasó. Así uno no sepa lo que haya tenido, no encuentra la historia clínica. Pero la estancia hospitalaria es un indicador de morbilidad, ¿cierto? Entonces, esta es la estancia hospitalaria en los 3 grupos y prácticamente no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero si uno mira esta gráfica de bigotes, uno puede ver cómo los de término temprano hay una tendencia a estar más tiempo en las unidades de cuidado intensivo. Son estos niños. En cambio acá solamente uno y acá también. Entonces hay una tendencia a estar más tiempo, así no haya significancia estadística, sí hay significancia clínica, porque es la otra cosa que a veces confundimos nosotros. No todo lo que sea sin significancia estadística no tiene significancia clínica. Hay datos como estos que no tienen significancia estadística, pero yo como clínico, para mí sí tiene significancia clínica, el hecho de que haya más niños que permanezcan en una unidad de cuidado intensivo. El peso promedio, ya me refería a él, hay una diferencia de 347, 377 gramos con los términos tempranos, diferencias que por un análisis de varianza nos muestra que tiene una alta significancia estadística. Bajo peso, ya lo mencioné también, 17% en los términos tempranos, 3.9 y 2.1% en los de término completo y tardío. La talla, hay una diferencia de 1 centímetro, pues no tiene pues mayor trascendencia clínica. Estos son afecciones respiratorias, donde vemos que en el embarazo de término tardío son menores las afecciones respiratorias. Lo mismo las sepsis e ictericia son menores en los de término tardío. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra?
y ya en Cali ya la han adoptado algunas clínicas, la clínica nuestra, Centro Médico Imbanaco, también ya adoptaron esta nueva clasificación para el embarazo de término, puesto que en el embarazo de término temprano hay una mayor morbilidad neonatal, mayor estancia, más bajo peso, tallas más bajas, afecciones respiratorias, etcétera. Y la otra propuesta también es una propuesta de tipo educativo para nosotros. Las pacientes, ¿quién educa a las pacientes? Nosotros, aunque obviamente hay tradiciones culturales y todas cosas, pero nosotros somos los que educamos a la paciente y nosotros somos las que les decimos cuándo el bebé debe salir. Entonces, no utilizar más la palabra término, porque ellas creen que ya está listo, ¿no? Sino utilizar la palabra con el adjetivo, término, pero con el adjetivo, término completo, término temprano y término tardío, y acostumbrarnos a usar esa clasificación, pero con el adjetivo siempre. Término temprano, repito, 37 a 38 semanas, y yo creo que si nosotros le explicamos a las pacientes, educamos a las pacientes con eso, nos vamos a evitar las peticiones de cesáreas de las pacientes o de interrumpir su embarazo a las pacientes. No, doctor, ya estoy de término, si me hace cesárea, hágamela de una vez, o me va a inducir el embarazo, hágamelo de una vez porque estoy de término. Entonces, eso, con que nos quede eso a nosotros incorporado a nuestro chip, el usar la definición completa, siempre con el adjetivo calificativo, yo creo que hemos ganado mucho nosotros en evitar morbilidad inducida, porque las pacientes a veces lo inducen a uno y lo presionan a uno para generar esa morbilidad y el responsable es uno. Ahora, obviamente cuando hay indicación médica, el embarazo sí se finaliza en el término temprano, porque pues hay trabajos que muestran que puede haber alguna mortalidad en esta semana una vez que el embarazo sobrepase los 37 semanas. Pero eso es cuando hay indicación médica, que estos son los 7 casos que yo me encontré, ¿no? De pronto por ahí algún otro caso, que son indicaciones médicas para finalizar un embarazo a la semana 37. La diabetes, cualquiera de las dos, diabetes, preeclampsia no severa, porque la severa la interrumpe uno cuando aparece la severa. En cambio, la no severa, pues uno contemporiza, ¿hasta cuándo? Hasta las 37 semanas. Obesidad, la obesidad, ustedes saben que la obesidad es uno de los riesgos de morbimortalidad materna y perinatal. La edad materna avanzada, también porque la involución en la placenta en las pacientes de edad materna avanzada empieza un poco más antes, empieza a las 34, 35 semanas, entonces estas pacientes 39, 40 tienen más riesgo de óbito fetal, entonces también las debe interrumpir, digamos, a las 37 semanas. Restricción en el crecimiento intrauterino, que el Doppler haya estado, digamos, normal, ¿no? Porque si el Doppler es anormal, pues lo interrumpe antes, pero si el Doppler ha estado normal, sobre todo el Doppler de la cerebral media o los Doppler venosos. Embarazo gemelar, también a las 37 semanas, si logran llegar. Y la colestasis del embarazo, también hay artículos que hablan de que se debe interrumpir el embarazo por el peligro de muerte fetal. Ahora, fuera de estos siete indicaciones, yo no recuerdo más pues, en la recopilación que hice. Los demás interrupciones del embarazo deben hacerse, o sea, la finalización electiva, bien sea por cesárea o porque quiera finalizar el embarazo sin indicación médica, debe hacerse entre las semanas 39 y la 41, que es el término completo y término tardío. Ese era el mensaje que les quería traer y un saludo de mis 2 nietas, Ariana y Valentina. Muchas gracias.